Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Soy Alejandro Marcano Santelli de Univista TV. Agradecidos por su sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante, el presidente Trump, el tema petrolero y un hombre incómodo, la figura de Alejandro Betancourt. Durante años hemos escuchado hablar de Alejandro Betancourt como uno de los empresarios que hizo una enorme fortuna durante el chavismo. Su nombre quedó asociado a Derwick Associates y a los llamados bolichicos. Bolichico es un término de la boliburguesía vinculado con chicos porque eran empresarios muy jóvenes y creo que tiene algo que ver, ya nos los aclarará nuestro invitado, que es el periodista de investigación Jorge Castro, con quien conversaremos en algunos instantes, ¿no? Todas estas personas que hicieron grandes fortunas mientras Hugo Chávez Frías estuvo vivo y también durante el mandato de Nicolás Maduro, hoy enfrentando la justicia aquí en los Estados Unidos. Bueno, pero ocurre algo extraño. Alejandro Betancourt vuelve a aparecer en el centro del tablero, ya no solamente alrededor de Caracas, ahora aparece vinculado al proceso de reconstrucción del sector petrolero venezolano y como un hombre capaz de hablar, moverse entre sectores relacionados con Washington y el gobierno de Ciro Rodríguez. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿por qué Donald Trump necesita a Alejandro Betancourt, un sinvergüenza, un tipo gris, opaco, con negocios que se han ido por cualquier rama de lo sucio, de lo negro? Entonces, quiero entender y quiero que ustedes lo entiendan y creo que la mejor persona para ello en la noche de hoy es Jorge Castro. Jorge, bienvenido. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Univista Gracias TV. a ti, Alejandro. Muy amable y muy agradecido por tu invitación. Igualmente, Jorge, la primera pregunta, ¿quién es realmente Alejandro Betancourt y por cómo hizo esa fortuna durante los años de Chávez? Vamos a empezar por allí. Bueno, esos eran una serie, unos compañeros que coincidieron en su mayoría en el mismo colegio, en el bachillerato, o por lo menos en el mismo círculo social. Algunos de ellos están emparentados, otros simplemente eran amigos que coincidían en el mismo círculo social. Y desde muy jóvenes vieron la posibilidad, la necesidad y tuvieron la oportunidad de hacer grandes negocios. Ellos comenzaron con negocios pequeños, pero rápidamente, gracias a los contactos que tuvieron de manera directa con Rafael Ramírez, exponenciaron su fortuna con las llamadas turbinas, ¿te acuerdas? Las primeras turbinas de General Electric, que además resultaron ser repotenciadas, es decir, no eran originales, sino eran repuestos usados que habían sido reconstruidos. Bueno, ahí se produce el primer gran fraude en contra de la nación y además de ello, la cuantificación de todos los negocios que ha hecho, porque no ha parado ni un solo día. Alejandro Betancourt y su grupo de bolichicos está estimada en 21, 22, 23 millardos, es decir, billones de dólares. Algo así como el equivalente a todo el escándalo de PDVSA cripto. Es Muy, una, muy, muy por debajo, pero muy por debajo de lo que se le atribuye a Alex Saab. wow, imagínate. ¿Qué fue? Y esto para conducirme, para que me expliques por qué Trump lo necesita y por qué se está trabajando con él, si era importante hacerlo, ¿no? Y probablemente tendremos nuestra lectura. Nosotros no estamos en la Casa Blanca, no tenemos ni siquiera ninguna incidencia en el régimen ni en el tutelaje. Pero bueno, lo estamos analizando como periodistas y para entenderlo como consumidores, como ciudadanos, ¿no? Fíjate, ¿qué fue Derwit Associates y qué significa un hombre que, aunque yo como venezolano, y sé que nuestra audiencia también está compuesta de muchos cubanos, me cuesta recordar, ¿no? ¿Y por qué Betancourt terminó convertido en uno de los símbolos de esos bolichicos? Ese primer contrato Bueno, del que habla, ajá. el caso de Derwit es porque se le atribuye toda la debacle y todo el colapso en el sistema eléctrico venezolano. Simple y llanamente, cada vez que los venezolanos sufren una caída en la electricidad que reciben en sus casas, un apagón que ya es bastante frecuente, que en Caracas y en el resto del país son hasta de 12 horas, sobre todo en el interior, en Caracas los ponen más cortos. Bueno, por supuesto que empiezan a recordarse a Alejandro Betancourt, pero la impunidad es por lo que más se le recuerda. Pero eso es solamente una parte de su desarrollo. Betancourt tiene varios bancos, no uno, varios bancos. Ha participado en todos los esquemas de corrupción desde que Rafael Ramírez estaba en PDVSA y además dentro y fuera de Venezuela. Tiene también muchos tentáculos en todas las tramas importantes en contra de la administración de Venezuela. Entonces es un hombre que, por supuesto, en caso de hablar, porque pasó y ha pasado en la historia de los Estados Unidos en muchos otros casos de mafia,
en muchos otros casos de droga, que han reclutado a personas que están en las entrañas del monstruo y han llegado a un acuerdo con él a cambio de información y de confesión. Hasta los momentos, Betancourt se ha librado a la justicia porque él ha sido un permanente informante de los servicios del Departamento de Justicia, pues. Ahora, y será por eso que pasa de ser, lo que quiero entender es como un personaje con semejante historial de controversia se convierte en una pieza útil para este nuevo esquema venezolano de tutelaje que comenzó el 3 de enero. Porque él conoce dónde los pueden sabotear, él conoce en cuáles son las debilidades, él conoce incluso, o sea, sus empresas han manejado las asociaciones estratégicas, ha tenido participación en la explotación de la faja del Orinoco, en las unidades esas que se crearon para los mejoradores. Acuérdate que ese es petróleo extra pesado y a ese petróleo hay que sacarle extraerle un mineral que se llama el coque, que está dentro de ese petróleo extra pesado, que además el coque se transforma en esas unidades, ellos le dicen catalíticas, creo que es como se denomina, lo transforman y ese mineral también se vende en el mundo entero. Entonces Betancourt tiene que ver con todos esos procesos de la apertura, la reapertura petrolera y conoce cada una de esas fases y conoce a cada uno de los implicados y cada uno de los mafiosos que actúan en cada uno de esos niveles. Claro, ahí me respondiste la próxima. Te iba a preguntar si tenía conocimiento de contrato, conocimiento petrolero. Ya está respondido. Entonces sigo con la próxima inquietud, ¿no? Para entender quién es Alejandro Betancourt y por qué la decisión del presidente Donald Trump. Y sobre todo actualmente, cuando Estados Unidos quiere aumentar rápidamente la producción venezolana. Era una pieza fundamental para ellos, Jorge, tener Por a Alejandro supuesto. Betancourt aliado. Por supuesto, pero es que fíjate tú que Betancourt tiene que ver con el transporte, tiene que ver con la venta del petróleo, tiene que ver con la producción, con la explotación. Y en el caso del petróleo que se saca de la faja, él conoce todo el proceso de cómo se les extrae, cómo se sustrae el coque y con los derivados que se puede hacer. Inclusive él ha participado y ha recomendado a empresas para que participaran. Una de esas empresas la manejó el propio Francisco Convit. Entonces, no le pueden echar cuento porque como ha participado en todos los niveles dentro de la industria petrolera, de todos los tipos de negocios, es el hombre que sabe hasta en cuánto realmente están estimadas esas reservas, para que tengas una idea. Es decir, es un títere como Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez de la administración Trump en este tutelaje Sí, pero con necesarísimo para... información muy, muy, muy valiosa. Estamos hablando del hombre que maneja la mayor información del país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Claro, y ahí se puede entender básicamente por qué se toma la decisión ahora. ¿Cuál es la relación, según tus investigaciones, Jorge, de Betancourt con Delcy Rodríguez? Bueno, han sido socios, han sido aliados y están conspirando juntos desde hace ya algunos años. Yo pienso que desde 2018, 2019. Acuérdate que Betancourt tuvo como abogado a Giuliani. Betancourt es el que trae, o sea, en algún momento fue aliado de Harry Sargent. Ahora los crucifican. Ahora Harry Sargent es un mártir y Betancourt fue el que le quitó sus negocios, así como los hijos adoptados de Cisneros son unos mártires. No, nada de eso, son unos bandidos tan bandidos como Betancourt, pero Betancourt, afortunada o desgraciadamente, está trabajando para el bando que está en este momento dominando el mundo. Entonces, para ellos, en medio de un escenario de guerra, de conflicto bélico, en medio de una guerra comercial en contra de China y una guerra regular en contra de Irán en el Medio Oriente, Betancourt es un hombre muy importante por el tipo de información que maneja en relación a la industria petrolera venezolana. Conoce toda, tiene toda la mayor data posible, más que cualquier cuerpo de seguridad. Entonces, la administración Trump, gústenos o no, está aplicando una política de pragmatismo absoluto. No me importa dónde vienes. Pero es que, ¿qué hacemos con Betancourt? Preso Mm, no sirve porque no da la información. Y libre pudiese venderle esa información a una potencia enemiga. ¿Qué pasaría con esa información en manos de China o en manos de Irán? ¿Qué es lo menos malo? ¿Qué es lo mejor para el destino de todo? Y Esa es la eso valoración que hay que hacer. y es estupenda, porque
nosotros con ese buenismo de no, se está haciendo algo malo, está trabajando con delincuentes, pero fíjate, es que siempre hay que ponerlo, y eso me gusta mucho de tu trabajo, siempre hay que ponerlo en contexto con lo mayor, no con lo menor. Lo mayor es que nosotros tenemos Estados Unidos, tenemos, y los que vivimos en este país y los que amamos la libertad, tenemos grandes enemigos, y de primero está China, y está Rusia, y está Irán, y entonces, si esta información llega a manos de ellos, pues pueden usarlo para destruirnos, que es su pretensión. Correctamente, inclusive Betancur estuvo asociado a alguna de sus empresas o de sus allegados bolichicos. Acuérdate que él es el bolichico en jefe. Entonces, él también maneja, tiene ascendencia sobre el resto de este grupo de bolichicos. Y algunos de ellos tenían negocios en Rusia. Betancur maneja información de Rusia, de Ucrania, maneja información vital de China, del Medio Oriente. Él conoce de la A a la Z todo ese proceso de PDVSA cripto, de ese mega fraude, porque además él participó en eso de los tanques, los tanqueros fantasmas y la venta del petróleo. Entonces, Betancourt tiene, es un pulpo con 1000 tentáculos. No, no 1000 cabezas, una sola cabeza, pero 1000 tentáculos. Es necesario para tener control de lo que está pasando en Venezuela en este momento, tener a Betancourt de este lado. De hecho, creo que en el momento que estamos hablando, Betancourt está ahorita en Caracas. Allá está en Caracas, Ya, no, en este momento está en Caracas, sí. imagínate. Bueno, te iba a preguntar por la reconstrucción de Venezuela utilizando a estos empresarios que hicieron negocios multimillonarios durante el chavismo. Pero bueno, también creo, Jorge, te voy a hacer dos en una, que aquí hay una necesidad de, primero, el pragmatismo de lograr un objetivo. Y el objetivo es sacarle la mayor riqueza. Fíjate que el día de ayer hay un anuncio de la PDVSA, la producción, de creo que 15.000 millones o 15 billones de dólares han logrado extraer en los últimos tiempos, creo que desde el 3 de enero, y bueno, de la cual hay una gran parte que sigue manejando de ese dinero que paga Estados Unidos, pero que va a servir para la reconstrucción del país. Entonces, número Pero uno. ese aumento de producción está representado precisamente en esa empresa que manejaba Betancourt, por una parte, y por otra parte, en esas empresas norteamericanas que pudieron retomar, reposicionar o, si se quiere, volver a producir lo que ellos venían produciendo. Esa es la diferencia nada más, Bueno, que es una gran diferencia, por supuesto. una, Pero una gran Venezuela per diferencia. se no ha aumentado su producción en un solo barril. Lo están haciendo a Gracias, través de estas estructuras. gracias por la acotación. Y eso nos conviene a los estadounidenses y al mundo de la libertad. Al que no le guste, pero es la realidad, es pragmatismo. Te voy a hacer una pregunta muy personal. ¿Betancourt, Jorge Castro, es una excepción o apenas estamos descubriendo el modelo que Washington pretende usar con otros empresarios venezolanos? No, 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 no. ¿Una sección en qué? No sé, en sus alianzas mientras llegamos a la tercera fase que es la transición. No, pero es que los Estados Unidos, a lo largo de su historia, en distintas circunstancias y en distintos conflictos, ha hecho alianzas. Algunas han gustado, otras no tanto. Pero bueno, las decisiones así del mundo globalizado se toman de esa manera. Y eso no es de ahorita, eso desde que los Estados Unidos de los Estados Unidos, desde que se anexionaron buena parte de México, por ejemplo, o desde que se tomaron decisiones vitales en relación a Puerto Rico, a Cuba. O sea, en la historia de los Estados Unidos eso es lo que pasa con las grandes potencias. ¿O es que acaso el Imperio Británico no pasaron cosas y alianzas impensables? Y eso no pasó también con el Imperio Español en su momento. Entonces, estamos viviendo la historia. Lo que pasa es que la queremos adaptar única y exclusivamente a la conveniencia de una élite venezolana y no a la totalidad o al mundo globalizado o a la conveniencia de los que tenían hasta ahora el poder. O sea, todo depende del cristal con que se mire, ¿me entiendes? Claro, y aquí entiendo otra cosa que me lleva a hacerte la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué las grandes petroleras, incluidas las americanas, que ya que está haciendo esta aclaratoria sobre la producción y el aumento, que no es por Venezuela ni la PDVSA, sino por las inversiones, que es un cambio notable, pues marcado de ser cierto, ocurrido después del 3 de enero? Pero ¿por qué estas grandes petroleras están y han mostrado como mayor cautela, mientras estos empresarios intermediarios mucho más pequeños avanzan rápidamente? Ese contraste está apareciendo claramente en la cobertura, y este caso de No, Betancourt no es eso se ve ahora y lo han querido hacer ver mm, como que eso obedece a que la continuidad administrativa no la tiene María Corina Machado y se consigue a través de unas elecciones. Eso es falso. Ellos lo que quieren es negociar y tener garantía, la certeza de que las condiciones del juego no se van a cambiar por el camino. Porque es que además María Corina ha tenido, su equipo mete la pata
para terminarla tú sabes, descalificar, sacar de la jugada, sus asesores o los especialistas que la rodean a ella han dicho que hay que cambiar las leyes, de que hay que cambiar los porcentajes. O sea, han empezado a hablar de unos temas que son muy espinosos en este momento y que, por supuesto, a estas empresas transnacionales no les gusta ese comentario. Que les vayan a decir ahorita que después que convinieron con esta estructura de Delsi, unos porcentajes, se sancionó recientemente una nueva ley, ahora se lo vayan a cambiar. A nadie le gusta eso, ni a las mineras que volvieron a regresar a Venezuela, ¿me entiendes? La gente quiere estabilidad y continuidad. Y si esa continuidad viene a través de un dictador que se llama Noriega, que se llama Augusto Pinochet o que se llama Videla, ellos van a hacer lo que sea con tal de mantener su estabilidad, su continuidad administrativa. Claro, cuando nombra a la gente aquí hay un tema que no sé si estamos de último, y además nosotros hemos sido responsables de la manutención e incluso de que estos dictadores llegaran. En el caso venezolano fue así. Votamos, no fue la gran mayoría, pero sí los que participaron para escoger a Hugo Chávez Frías. Es decir, y ahora somos los que pretendemos ser los mejores y los mejores jueces para decir que esto que tú estás explicando no se debe hacer porque es contraproducente contra nosotros. Pero hemos tenido 30 años en los que hemos tenido que cohabitar y permitir que políticos nos engañaran haciéndonos ver que iba a cambiar y nada estaba cambiando. ¿O me equivoco, Jorge? Está claro. Cuando se les dio petróleo a la gente a través de Alba Petróleo, todo el mundo se quedaba callado. Cuando se empezó a regalar el petróleo al secretariado de la FARC y a una serie de organizaciones, al FMNL de El Salvador, nadie dijo nada. Cuando se le empezó, ¿cuánto tiempo pasó antes de que empezaran a quejarse de la presencia y del manejo que tenían los cubanos del petróleo? Hasta hace 2 días, que supimos que se les mandaban algo así como 100.000 barriles diarios, una cosa así, una locura, no sé cuántos se les Que mandaban al además día. revendían, ni siquiera era utilizado para el propio pueblo cubano, lo revendían esos mismos aliados del ALBA, ¿no? Es una sinvergüenzura mayor. Entonces, nadie decía nada, nadie se quejaba, a todo el mundo le parecía que estaba perfecto, hermosísimo. Entonces, ahora la cosa no sirve porque va en contra de los intereses de ellos. Hasta hace 2 días, las transnacionales petroleras norteamericanas, no solamente estadounidenses, sino que europea, española, noruega, holandesa, eran perfectas. Ahora no sirven, ahora están ¿cómo se llama? Afectando al patrimonio de la nación. Ahora sí que enarbolar la bandera de tú sabes, de la independencia, del nacionalismo, ese sería el término que quería usar, eh, en base a que los intereses de ellos se ven afectados. No es lo que ellos soñaban. Pero si el que estuviera sacando el petróleo sería Raúl Mulino, no pasaría nada, ¿verdad? Así es. Jorge, quiero ampliar un poquito más en la figura de Alejandro Betancourt para que el público lo conozca, ¿no? ¿Qué sabe, además de todo este entramado de petróleo que ya has dicho, conoce los de Ucrania, Rusia, Venezuela, es decir, que tiene un amplio conocimiento que le es de utilidad a la administración Trump? Bárbaro, tiene un expertise y además conoce la estructura de poder de Venezuela, de los cuerpos de Eso. seguridad, de inteligencia, como si fuera él el presidente de la República. Porque además, casi todos ellos, todos esos jefes de seguridad, todos esos jefes militares, esos jefes de inteligencia, han trabajado o han recibido beneficios de sus empresas. ¿Y eso cuánto poder le puede dar a la figura independiente si la administración le quita los ojos? ¿O esto no va a ocurrir porque ahí hay No, negocios, esto no va a bienes? ocurrir. Esto no va a ocurrir como no va a ocurrir con Delcy, como no va a ocurrir con la gente que le ha prestado servicio. Pasará el tiempo y serán considerados en la historia unos héroes para efectos de la CIA en lo interno, por ejemplo. Bueno, un buen análisis, Jorge. Me encanta porque estoy descubriendo por qué. Porque por más que sea, yo también como venezolano, al igual que tú, a veces digo, ¿por qué tenemos que tragarnos estos sapos gruesos? Aunque entiendan la geopolítica y yo esté muy claro que nosotros no hubiéramos tenido un cambio si no hubiera ocurrido un 3 de enero. A Pero Betancourt lo tiene seguramente agarrado porque en el sentido de que eso debe estar firmado en un acuerdo de confidencialidad, pero un acuerdo de cooperación, en un acuerdo de delación que debe llevar bien sustentado el Departamento de Justicia. Pasó, por ejemplo, con Alejandro Andrade. Alejandro Andrade se cansó de burlarse del Departamento de Justicia, les ofreció información, contactos, y cuando ellos se dieron cuenta que el tipo les estaba mandando gallo, lo llevaron a la cárcel y pagó su condena. O sea, Betancourt o hace lo que les están pidiendo
o va a pagar con el precio de su libertad personal, no cumplirle a lo que le ha ofrecido el Departamento de Estado y al propio presidente Trump. Pues muy bien. Ojalá que se porte bien, sobre todo para aprovecharnos, porque esto además va a redundar en beneficios también para la Venezuela. Quizás no para los que están, pero sí para todos. Para aquellos que están aspirando, no, alguien me decía en las últimas horas, el programa de ayer, por cierto, me decía, no, es que yo no quiero, yo quiero que lo saquen a todos. Yo digo, pero eso no va a ocurrir, no es real. Entonces, esto me lleva a preguntarte a ti, Jorge, que además tú y tu equipo se dedican al periodismo de investigación, que es cada vez más complicado. Siempre ha sido complicado, pero bueno, en estos tiempos donde nadie quiere que sepa de dónde venían o no venían, hay tanto dinero en juego. Te pregunto, ¿estamos, Jorge Castro, ante una transición política o ante una gigantesca reorganización económica del poder? No, una reorganización económica y política, pero no una transición, una reorganización. Y hay que saber vivir bajo este esquema. Nosotros somos un protectorado y lo vamos a seguir siendo por muchos años más. Y en ese protectorado, ¿crees que el presidente Trump está limpiando el sistema venezolano o simplemente escogiendo con cuáles piezas del viejo sistema está dispuesto a trabajar? Bueno, hasta los momentos está limpiando en función de los intereses de su visión de su proyecto de gobierno y su proyecto de Estado. ¿Qué crees que sea el tema? A ver, yo no voy a subestimar a la administración Trump, no lo hago porque conozco, trabajé muchos años, casi 20 años, 15 años, mejor dicho, para el gobierno y sé cómo funciona la burocracia americana. Eh, que no deba conocer de personajes como Alejandro Betancourt, que es el que traemos en la noche de hoy a este espacio de Sin Filtro. No, yo lo que creo es que no va a haber información pública de Alejandro Betancourt, porque si no ya lo hubiésemos sabido, no lo estuvieran dando las facilidades. Eso siempre va a quedar en la opacidad y nos enteraremos algún día de alguna filtración. Aquí no va a pasar nada. Legalmente, o sea, los que están esperando que mañana, que pasado mañana, se lo lleven preso, eso no va a pasar. Todo lo contrario. A la larga, lo único que puede es desaparecer de la opinión pública, así como reapareció. ¿Me entiendes? Es un actor importante en los planes que tiene el presidente Trump en los próximos 2 o 3 años, por lo menos. Después yo creo que va a desaparecer, pero no van a hacer tú sabes, unos juicios así como los de Nuremberg y lo van a llevar y lo van a sentar en el banquillo. Nada de eso. Nada de eso va a pasar. Claro, hay confidencialidad y hay en esa confidencialidad un acuerdo que hay beneficio para ambas partes, para una económica y para el otro probablemente no terminar en la cárcel. Y es entendible, porque tú lo señalabas, históricamente los grandes imperios se formaron y se hicieron de esa misma manera. Se nos vamos y Sin se lugar nos a vamos. dudas, pero es que además él es una pieza importante ahorita Ujú. en una guerra asimétrica, mixta, en donde estamos luchando y el enemigo del presidente Trump y de los Estados Unidos, ya te dije, es Irán, es China y se está jugando el destino del mundo. O sea, esto es un cambio de modelo a nivel global. Claro, y que muy pocos, Jorge, serían capaces de entenderlo. ¿Tú sabes qué se me angustia a mí? Que detrás de personajes como Alejandro Betancourt hay muchos de los que han sido unos mal vividos, pudiera decirle la palabra, no sé si está bien dicha, Ujú. que entonces van a ser salvados. Entonces, todos los sinvergüenza, para mí Alejandro Betancourt es un sinvergüenza, pero escuchándote, entiendo que realmente es súper necesario. Yo no quiero que toda esta información termine en Es un mal necesario, lamentablemente, para los Estados esa es Unidos. es la palabra, es un mal necesario. Pero los demás, los que puedan estar detrás en la umbrella, en la sombra de esta sombrilla, mejor dicho, de Alejandro Betancourt, ¿se van a salvar su pellejo? Bueno, hasta los momentos se han salvado porque yo no he visto que haya una medida contundente, por ejemplo, o de manera pública en contra de Francisco Convit y de su pandilla, a pesar de todas las graves denuncias que se han hecho en contra de ellos en las últimas horas, en los últimos días. Entonces pareciera que los que están bajo su sombra, su sombrilla, también están ahorita gozando algún tipo de protección y de impunidad. Es decir, que aquí los malos están ganando por ahora, también. Bueno, si lo ves desde ese punto de vista, sí, Ujú. pero cuando tú empiezas a sumar, de acuerdo a la visión global del presidente Trump, que es peor eso, o tener a los chinos aquí en la sala de la casa de uno y a Hezbollah aquí,
o a la Guardia Republicana iraní. persa. Sí, Mm, exacto. ¿Qué No, no, será peor? no, 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 no. Mi respuesta es definitiva. Me quedo con esto. No, yo me quedo y acepto el tutelaje porque realmente confío en Estados Unidos, ¿sabes? Confío en que era hora de que se produjera un cambio y esto me cuesta, y ya para ir cerrando el espacio, me cuesta explicárselo a la propia gente de uno. No sé si a ti te pasa igual, ¿no? No, Porque entonces uno, me pasa igual y la gente no lo va a entender, no lo va a captar. y no lo Es quiere imposible, entender pasarán dos meses, 3 meses, un año antes de que lo entiendan. O sea, hablar de porque soberanía en este momento, hablar de elecciones, eso es perder el tiempo, ¿me no, y entiendes? yo creo, no creo solo que perder el tiempo, Jorge. Creo que además es como echarle la partida. Voy a tratar de moverle yo el tablero a Trump para que no triunfe, porque yo lo quiero hacer a la venezolana y me da la gana porque nosotros Y somos más. eso aquí no encaja. Y el día que, por ejemplo, de la Espriela se atrevieran estos años a sabotear el juego, lo que tiene planificado Trump, o José Raúl Mulino se atreviera, alguno de estos presidentes va a correr la misma suerte de Maduro. Escríbelo. Ahí él le dio un mensaje claro a la región de lo que él está dispuesto a hacer. Entonces, Eh, o ellos bailan al son que le toque, o él también se lo va a llevar. la verdad que te agradezco por esta gran entrevista, pero me gustaría hacerte más preguntas, pero déjame robarte para realizarte una. Frente a este panorama, vemos a un Diosdado Cabello todavía libre y pululando, vemos a Desi y a Jorge. Yo los noto particularmente muy de bajo perfil, ejecutando las órdenes que se le mandan desde Estados Unidos. ¿Mm? Estrictamente. En toda Que ellos no Latinoamérica, pueden, esas ideas que ellos quieren vender de planes futuros, eso es también mentira. Ellos se tienen que regir por una instrucción, por un formato o por un libreto que les han impuesto, ¿me entiendes? entonces realmente este es un tema y quizá aparecerá mañana o pasado mañana otro nuevo Alejandro Betancourt que servirá a los fines de Estados Unidos, es parte de este plan de tutelaje Esa es la y, historia y del mundo. es, no, eso es al Los que final del vienen día. a vender humo, a decir que pasado mañana se llevan a este, que en 2 días desembarcan, un Romero, un Quiñones, esa gente que sabe de estos temas más que uno y además no han pegado ninguna, es porque no entienden que esto no obedece al juego de la política tradicional, obedece a otras circunstancias. Nosotros mientras estamos hablando aquí, a lo mejor en unas horas se reanuda la guerra en el Medio Oriente contra Irán. Y ya los iraníes acaban de decir que todos aquellos que sirvan a los fines de colaborar con el gobierno de Donald Trump serán considerados enemigos de ellos, objetivos para ser atacados. Y ahora sí termino. Trump no está buscando entonces santos. Está buscando gente que conozca dónde están las llaves del poder y del petróleo. Es que lo que le interesa a él, lo importante ahí es tener aseguradas esas reservas de petróleo. Con eso puede confrontar y evitar una crisis energética en buena parte del mundo. Pues Jorge, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido muy esclarecedora del punto de Alejandro Betancourt y las relaciones y por qué este tutelaje entra en una etapa tan importante luego de 8 meses de ocurrido el 3 de enero en lo que es la relación binacional Estados Unidos-Venezuela. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Igualmente, señores, de verdad que me quedo de verdad con una fascinación, entendiendo que aquí no, con los santos no vamos a lograr nada. Además, no hay santos, hay muchos diablos que quieren vernos hundidos. Y aquí el petróleo no se lo va a quedar Donald Trump. Aquí las ganancias no son para el bolsillo, el erario de la familia del presidente de Donald Trump. Es para la tranquilidad de nuestro país. Que vayamos a poner combustible, como nos pasó a mí este fin de semana, y resulta que está mucho más bajo. Ah, que quisiera que tuviera $1. Sí, nunca lo he vivido en estos casi 20 años viviendo en Estados Unidos, pero tenemos que apostar a un trabajo que se está haciendo para controlar y después de también entender lo que va a venir con Cuba y con Nicaragua. Gracias por habernos acompañado en la noche de hoy. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro por Univista TV. Hasta pronto. Hasta el mejor conductor tiene un mal día.
Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos, además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Allapattah, porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Allapattah representa mucho más que una nueva construcción. Representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital Allapattah, construyendo futuro para Miami.